Buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarlos. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien o se escucha bajo? Pregunta. ¿Se escucha, compañeros? Sí, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio, compañeros, para no quitarles el tiempo. La idea es poder continuar con esas capacitaciones de las aplicaciones de la física al área de la salud, sobre todo a medicina. Como les comentaba en las capacitaciones anteriores, la idea es poder ver que la física es muy estructuralmente útil para el médico. A veces ni nosotros nos dábamos cuenta de la importancia que se tiene, y estas capacitaciones, pues la idea es esa, ¿verdad? Poderles ampliar y poderles mostrar más o menos cómo uno les puede orientar a ellos y ver realmente también uno la importancia que tiene la física en la formación de un médico. Entonces, como les comentaba, también acá, pues institucionalmente, con el jefe del departamento de gravitación y en mi caso como director de la escuela, estamos apostando pues a hacerlo institucional, el cambio, poder dar las aplicaciones de la física, digamos, de interés para ellos. En ese sentido, se han tenido muchas reuniones con el coordinador
de la carrera de medicina, con el coordinador de las clínicas, con el coordinador del rediseño de la carrera de medicina y se han ido avanzando en tal punto que se ha podido pues obtener 5 unidades valorativas para biofísica. Se está negociando física médica que fueran 5. Actualmente hay 4 para física médica, 5 para biofísica. ¿Por qué? Porque les hemos mostrado algo de estas presentaciones y justamente coinciden con los temas que ellos solicitan. De alguna manera, ellos lo que nos han mostrado es una hoja, digamos, con el listado de los temas que ellos necesitan que el estudiante aprenda. Tal vez no tiene la secuencia lógica, física, que nosotros podemos dar las clases, pero en sí cubrimos ya lo que ellos están pidiendo. De la forma como lo vamos a estar abordando, como lo estamos abordando ahora, se cumple con las necesidades que tienen ellos. Les voy a hacer la proyección de la presentación. Entonces, todos están viendo pantalla. Tal vez me pueden contestar para estar seguro. Sí, sí lo estamos viendo. Ah, ok, Sí, sí. perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Ah, bueno, pantalla no. No aparece todavía. no aparece. Ah, bueno, entonces eso quería saber, porque entonces quiere decir que tengo que compartir vía, vamos a ver, AirPlay. Aquí. Ahora sí, Y hoy sí. hoy sí. Sí, Perfecto, ahora sí. perfecto. Entonces eso quería saber. Bueno, entonces habíamos, la última capacitación que tuvimos, hablamos un poco de los potenciales de respuesta lenta y respuesta rápida. Entonces decíamos que es importante estos potenciales porque de esa forma, pues nosotros podemos de alguna manera entender cómo funciona el electrocardiograma. Entonces voy a dar una especie de repaso, un poco rápido, de lo último que vimos porque ya fue hace tiempos y la idea es que podamos tenerlo pues fresco, digamos. Entonces, lo que normalmente les explicamos al estudiante es que las cargas generan potencial eléctrico. La idea es que además de que se lleven que el potencial es una constante, la carga, la separación entre ellas, eso es muy aplicable en su área. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, en el sentido de que las células, en este caso musculares, tienen capas de dipolo. O sea que en la parte exterior de la célula están polarizadas positivamente e interior de la célula están polarizadas negativamente. Entonces ahí tenemos una capa de dipolo. Entonces, obviamente, cuando el potencial dominan los positivos, vamos a tener un potencial por arriba del eje Y. Nuestro eje Y va a ser el potencial y el eje X es el tiempo. Entonces, cuando predominan los iones negativos, pues el potencial es negativo y por razón la gráfica sería por debajo del eje Y. Entonces, la idea es esa, poderles mostrar a los estudiantes la utilidad o la aplicación del potencial. Eh, de alguna manera, pues, poder generalizar, digamos, enseñarles cargas puntuales para poderlo entender cuantitativamente, pero al mismo tiempo poderles trasladar que eso mismo sucede en una membrana, cuando los iones se distribuyen a lo largo de una célula. Pues la célula, una vez que comienza la contracción muscular, porque estas son células nerviosas, decíamos en el caso anterior, las células se despolarizan, se repolarizan y sufren una bomba sodio-potasio que vuelven a iniciar hasta llegar al reposo. Entonces, retomando el pensamiento, los 4 estados son el reposo,
la despolarización, la repolarización y la bomba sodio-potasio. Ahí cierra el ciclo de una membrana, de una célula. En el caso de una célula nerviosa, pues lo que transmite es la conducción nerviosa, y en el caso de una célula muscular, lo que transmite es la contracción muscular. Existen electromiogramas que son exámenes que demuestran experimentalmente que ahí hay un potencial cuando sufrimos una contracción muscular. Entonces, digamos, queremos medir la contracción muscular del bíceps, entonces se le aplica un electromiograma y realmente ese examen lo que muestra es la variación del potencial de acción. Entonces, repasando un poco los tipos de células que tenemos las células cardíacas, lisas y esqueléticas. Las esqueléticas son los músculos que están adheridos al hueso y son los que permiten tener los movimientos articulares que nos permiten, por ejemplo, caminar, mover nuestras extremidades, los brazos, piernas. Esas son las esqueléticas. Las lisas, pues son aquellos órganos internos como el estómago, y las cardíacas, pues son las que se localizan en el corazón. En el corazón, al final aterrizamos que existen tres tipos de músculos: músculos auriculares, músculos ventriculares, células excitadoras y conductoras especializadas. Entonces, las aurículas, decíamos, son aquellas que se encuentran las células auriculares, son aquellas que se encuentran en las aurículas, las ventriculares, obviamente, en los ventrículos, y las excitadoras son las que se encuentran en los nodos, y las especializadas son, como decís, las de Is y las fibras de Purkinje, que eso estudiamos en la presentación anterior. Algo bien interesante es que el potencial de acción de una célula eh, muscular es muy parecido a un sombrero o meseta. Entonces, el 0 muestra la despolarización, el 1 muestra una repolarización, inicia una repolarización, esta meseta es otra repolarización, y esta parte decreciente también es otra repolarización. Entonces, en las células cardíacas, pues habíamos dicho que tenemos la despolarización, la repolarización y la bomba sodio-potasio, y por acá el reposo. Entonces, ordenando lo que les acabo de decir, tenemos el reposo, la despolarización, la repolarización y la bomba sodio-potasio. Esos son flujos de iones. O sea, en la membrana celular, la que emite el potencial en un músculo, por ejemplo, cardíaco, cuando está en reposo, quiere decir que el músculo está relajado, empieza a contraerse, entonces empieza a despolarizar. Para la despolarización significa que hay flujo entrante de sodio. De ahí, en el paso 1 hay salida de potasio, en el paso 2 hay entrada de calcio, en el paso 3 hay salida de potasio, y en el paso 4 hay un intercambio de sodio-potasio para volverse a equilibrar otra vez y llegar al reposo. Entonces, este es el gráfico, por ejemplo, de las células auriculares y de las células ventriculares. Aurículas y ventrículos más o menos se pueden observar así, como así de las células especializadas. Y a esta es la que se le llama respuesta rápida. ¿Por qué respuesta rápida? Porque el potencial de acción, o sea, el tiempo que tarda, es más corto que el de las células de marcapaso, que son las otras a estudiar. Esto es un repaso lo que estoy dando realmente de la presentación anterior. Aquí está la respuesta lenta, son los otros tipos de células, que son las células especializadas, como decir los nodos. Este nodo que vemos acá son células excitadoras, porque ahí comienza toda la señal eléctrica cardíaca.
inicia acá. Este es el nodo sinoauricular, que es el encargado de transmitir toda la señal eléctrica. Y el otro célula excitadora es el segundo nodo, que se llama el nodo auriventricular. Este se le llama el SA porque se le dice sinoauricular, y este se le llama el NAV porque se llama nodo auriventricular. Entonces estas dos son células que nunca reposan, o sea que siempre están activas, excitadas. Su potencial es así. El eje Y, vemos la cantidad de voltios, y el eje, o en milivoltios, mejor dicho, y el eje X es el tiempo. Entonces, en las células auriculares y ventriculares, el ciclo dura entre 0.200 segundos a 0.300 segundos, mientras que en estas dura aproximadamente un segundo. Entonces, es más largo el ciclo en las células de marcapasos, que son estos nodos, que en las células auriculares y ventriculares. Entonces, como aquí tarda más tiempo, entonces a esta se le llama respuesta lenta. Y las auriculares y ventriculares, como tardan menos tiempo, les decía 0.200 a 0.300 segundos, entonces se le llaman de respuesta rápida. Bien, entonces nos vamos a someter a este gráfico. Aquí es bien interesante porque muestra toda la actividad eléctrica del corazón. Toda la excitación inicia acá, en el nodo sinoauricular. Como es respuesta lenta, es una onda así como vimos en el último gráfico. Lo amarillo, la semillita amarilla o las células amarillas son las excitadoras. Es decir, que estas células que están acá son las que le dan el ritmo cardíaco al corazón. El corazón tiene esos latidos por minuto debido a estas células y siempre están energizadas, nunca están en reposo, ni cuando dormimos. Estas son las que mantienen al corazón latiendo. Una vez, si nosotros sacamos al corazón del cuerpo humano, también tienden a latir gracias a esas células. Entonces, estas excitan todo lo que son las aurículas y se transmite la señal, digamos, hacia las aurículas. Células auriculares. De ahí hay una barrera fibrosa que pero no hay conducción eléctrica. Entonces, lo que pasa es que está la segunda semilla, el segundo nodo, el auriventricular, que es el rojo, y que vemos que el gráfico también es respuesta rápida, lenta. Es otra excitadora que lo que hace es pasar o servir de puente de las aurículas a los ventrículos. Entonces pasa de las aurículas a las DIs, a esto que está en violeta, que son células especializadas. Son estas que ven acá, que son tipo meseta. Entonces las DIs se dividen en dos, izquierdo y derecho, hasta llegar a esta parte de acá, que llegamos a las fibras especializadas también llamadas fibras de Purkinje, que estas tienen otra dirección. Se dividen en izquierda y derecha del corazón. Pero como este es un volumen, entonces hay fibras de Purkinje que salen de la pantalla, digamos, y otras que entran a la pantalla. Entonces las fibras de Purkinje decimos que van del endocardio al epicardio. El endocardio es la parte más central del corazón o más profunda, y el epicardio es la zona más periférica. Un tejido que envuelve al corazón es lo que se le llama epicardio. Y entonces estas fibras de Purkinje pues van del epicardio hacia el endocardio. Entonces, eso hace que el corazón se contraiga, de ahí se empieza a despolarizar, quiere decir a relajar nuevamente, y vuelve a repetir el ciclo, y está en eso, la señal eléctrica, transmitiéndose como despolarización y de ahí repolarización. Despolarización, de ahí repolarización. Entonces, eso lo hace sincronizadamente el corazón. Para que el corazón pueda bombear la cantidad de sangre, tiene que ser sincronizada esas excitaciones de las células. ¿Por qué? Porque al sincronizarse las células, las contracciones se suman y son fuertes.
Digamos que esto que les estoy mostrando es el control eléctrico del corazón y la parte mecánica es la bomba, la que manda la sangre a las arterias. Entonces, esto eléctrico controla lo mecánico. Entonces, si esto está sincronizado así, entonces tiene la suficientemente fuerza y potencia para mandar la sangre a, hacia las arterias y obviamente a su vez al sistema circulatorio del cuerpo. Ahora, si hay problemas con esta excitación, entonces en algunas zonas, por ejemplo, están excitadas y al mismo tiempo están relajadas, entonces la contracción es débil. A eso se le llama una fibrilación y ahí es donde necesitamos aplicar una descarga eléctrica que se le llama desfibrilación para que estas células realmente vuelvan a activarse. Entonces estas células, cuando se les aplica la desfibrilación, estas células se resetean, así como cuando reiniciamos un celular o una computadora, con la esperanza que se vuelvan a reiniciar y vuelvan a dar la racimidad natural de ellas. Entonces, todos esos problemas suceden a nivel eléctrico cardíaco. Pues si empezamos a ver, a sumar todas esas señales, da el famoso diagrama del electrocardiograma. Me gusta este gráfico porque por un lado tengo el diagrama anatómico del corazón, tengo el diagrama de los potenciales eléctricos, aquí está la física ahí, porque este es un potencial, sus unidades son milivoltios, y aquí está el diagrama del electrocardiograma, en uno solo. Entonces, esta zona del corazón, las células, el nodo sinoauricular, su portación de potencial es así. ¿Cómo se ve en el electro? Acá. Lo verde, que son las aurículas, aquí está su potencial. ¿Cómo se ve en el corazón? Aquí. Y es justamente eso lo que vamos a enseñar el día de hoy. Pero quería de alguna manera repasar y recordarles cómo se producían este electro gracias a dos tipos de células. Tres tipos de células que tiene el corazón. Entonces, haciendo un resumen, tenemos tres tipos de células o tejidos en el cuerpo humano. Los esqueléticos, los lisos y los cardíacos. Los esqueléticos, como dije, se usan para los movimientos articulares. Los lisos, un ejemplo es el estómago. Y los cardíacos son el corazón. Pero dentro del corazón tenemos otros tres tipos de tejidos o células musculares, que son las especializadas, que son nada más estas dos, que son el nodo sinoauricular y el nodo auriventricular, las células auriculares y las células ventriculares. Entonces esos son los tres tipos, especializadas o respuesta lenta, auriculares y ventriculares, respuesta rápida. Bien, entonces, teniendo esa introducción, ahora sí les vamos a hablar del electrocardiograma. Esto es lo que les sirve mucho a ellos en fisiología. O sea, si nosotros les explicamos así biofísica, ellos llegan con base a fisiología. ¿Por qué? Porque el médico en fisiología ya solo les dicen el potencial de acción. Y ellos tienen que entender qué es el potencial que hay durante el ciclo de ionización de las membranas celulares. Pero el médico no se detiene a explicarles técnicamente como se los expliqué la vez pasada y ahorita rápidamente. Eso es deber nuestro, porque los iones es una propiedad natural que, que es la física la encargada, ¿verdad?, de que ellos se los hagamos saber. Pues sabemos que la carga eléctrica es una propiedad natural de la materia y cuando les enseñamos carga, que existen de dos tipos, toda la historia que nosotros contamos. Existen de tipo positivo, de tipo negativo. Eso a su vez produce interacciones eléctricas que pueden ser de atracción y de repulsión. Eso a su vez es gracias a un campo eléctrico que se pueda suceder. Todo eso se los explicamos. Luego de que les hablamos de campo, les empezamos a hablar que también además existen potenciales, capacitancias. Entonces, cuando les empecemos a dar esos temas,
Entonces yo le llamo que la cereza del pastel es dar esta presentación. Porque una vez que ellos entiendan los fundamentos de iones o cargas, fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico, como lo damos en física, y se los aterrizamos en estos, entonces ellos van con base, que es realmente el médico allá les va a decir el potencial de acción y no se mete allá porque tampoco tiene que saberlo, porque esa es obligación nuestra. Porque quien explica que las membranas se polaricen es la física. O sea, la física es la que explica eso. ¿Por qué? Porque las fuerzas de signos contrarios sabemos que son de atracción. Entonces los iones tienden a atraerse para formar los dipolos. Los campos eléctricos biocelulares hacen posible esas interacciones. Entonces, realmente la explicación científica se le da en biofísica. El médico de un solo entra al potencial de acción y hablar del ritmo cardíaco, y hablar de la frecuencia cardíaca, y hablar de cardio, le llaman ellos. Entonces dicen ellos, llevo fisiología y estoy viendo cardio. Llevo fisiopatología, entonces ya estoy viendo cardio, pero ya viendo las enfermedades. Pero entendiendo el fundamento científico, físico, me va a permitir entender la fisiología y obviamente me va a permitir entender la patiofisiología. Entonces, el fundamento físico, la fisiología, cómo funciona en el cuerpo humano, y luego la patología, la fisiopato que le dicen. Entonces ya entienden los diferentes enfermedades o defectos que pueden haber y cómo se corrigen. Entonces, pero todo aparte de acá. Bueno, entonces hoy les vengo a hablar del electrocardiograma. Todos sabemos que es una señal que emite nuestro corazón y más o menos tiene este patrón que ven en el gráfico. Los electrocardiogramas pues se obtienen colocando electrodos en la parte torácica, justamente cercanas a células cardíacas que acabo de explicar, las de respuesta lenta y rápida, y esas mezcladas, como pudimos ver, generan ese patrón. Entonces, lo primero que les enseño, por ejemplo, si me toca dar biofísica, es decirles que lo que mide el eje Y en el electrocardiograma son milivoltios. Y eso es una cantidad física como es el potencial eléctrico, que realmente es una diferencia de potencial, como nosotros sabemos, pero que ellos le llaman el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción realmente es una resta entre dos potenciales y se mide en milivoltios. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes aprendan como médicos? Les digo yo, que sepan en primer lugar que el eje Y son voltios y el eje X es el tiempo. Entonces, como les acabo de mostrar, esas diferentes interacciones que hay en los flujos iónicos de las membranas generan potenciales de este tipo que al mezclarse en el tiempo se produce esto. Pues para nosotros es más fácil entenderlo porque nosotros podemos decir una especie de interferencia constructiva o destructiva, que las señales se van sumando hasta dar este resultado, pero ellos no tienen esa base, pero nosotros sí. O sea, que les quiero decir que el médico en fisiología les puede hablar de esto, pero más superficial, nosotros no, nosotros con toda propiedad, porque somos los expertos de oscilaciones y ondas, de esas partes que nosotros sabemos cómo caracterizar una onda, cómo clasificarlas, y entonces todos esos pues, conceptos que nosotros dominamos muy bien, se nos permite explicarles de la mejor forma a ellos. ¿Por qué un electrocardiograma? Un electrocardiograma se puede hacer para detectar o determinar, por ejemplo, arritmias, arterias obstruidas o estrechez del corazón, ataques cardíacos previos, funcionamiento de un marcapaso. O sea, para eso podemos usar un electrocardiograma. Signos y síntomas que pueden requerir un electrocardiograma: dolor en el pecho, mareos, palpitaciones cardíacas, pulso acelerado, falta de aire, debilidad en el cuerpo.
Entonces, ¿qué les quiero decir? Que esto es muy atractivo para ellos. Si ustedes empiezan a darle las clases, y esto solo es de leerlo y tener la voluntad de investigar términos en el diccionario, en Wikipedia, cualquier cosa que uno no entienda, pero realmente para nosotros solo es de leer, solo es de saber leer. Si nosotros les leemos o les explicamos a ellos, van a ver la emoción que tienen al percibir clases de esa forma. Quiero decirles que acá en Ciudad Universitaria, como el enfoque es este, me ha transmitido el jefe, porque obviamente Carlos Gabarrete es el jefe de gravitación, él es el que recibe de primera mano a los estudiantes, pero él me ha transmitido a mí que los estudiantes le han llegado a decir que acá en las generales las únicas que valen la pena es física media y biofísica. Y de ahí las morfos de ellos. O sea, que dicen que para venir acá a Ciudad Universitaria, en generales, solo la vale la pena por física y biofísica. Nosotros se las estamos dando así con este enfoque. Entonces ellos ya ven la utilidad. Entonces dicen que las demás clases, por dar un ejemplo, los deportes, los ingleses, las pétricas que decimos nosotros, filosofía, español, sociología, historia de Honduras, perder el tiempo. Pero física y biofísica, no, esa sí la necesitan. ¿Por qué? Porque ven la importancia. Entonces, en el estudiante, pues, hasta para dar la clase, le cambia su parte anímica cuando uno viene y les habla para qué estudiar carga, para qué estudiar el potencial, que ellos pueden ver la aplicación. Entonces, ahora yo lo que pretendo es poderles enseñar cómo se clasifican un electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma normalmente tiene esta forma y se repite con una cierta ritmicidad. A este primer pico, o nosotros que hablamos técnicamente, la primer cresta, le llaman onda P. Entonces, esta cresta es la onda P. De ahí viene un valle, otra cresta y otro valle. Estos tres picos se le llama complejo QRS. El valle, la cresta y el otro valle, complejo QRS. Y la siguiente cresta, que es esta, se le llama la onda T. Entonces, ¿cómo clasificamos un electrocardiograma? En la onda P, en el complejo QRS y en la onda T. Entonces, les empezamos a nosotros a explicar esto desde biofísica. Cuando ellos lleven a fisiología y lleven a lo que nosotros, aquellos le llaman cardio, estos llegan con base. Y dicen, eso ya lo vimos en biofísica. Ya lo entendemos muy bien. Se lo digo yo porque he tenido la experiencia que me han llegado a decir estudiantes. Es más, yo la entendí porque la llevé en biofísica y cuando la vi en cardio, pues al doctor no le entendí muy bien, pero en biofísica sí le logré entender. Entonces, y es porque lo que les comento, pues nosotros tenemos las competencias, porque llevamos todo en nuestra formación y tenemos muy claros los conceptos ondulatorios, que para ellos no, para ellos es difícil. Bien, ahora, ¿cómo se forma la onda P? La onda P, que es esta primer cresta que ven acá en el electro, se forma cuando se empieza a despolarizar las aurículas. Entonces comienza la señal o la excitación, pasa a las aurículas, entonces genera esta señal. Por eso vemos aquí la onda P, es una despolarización de las aurículas. Entonces, ¿qué quiero que dominen o que aprendan ustedes? Es que les explican a los muchachos que la primer cresta o la onda P se forma por la despolarización en las aurículas. Después, el complejo QRS
se forma por la despolarización en los ventrículos. Entonces, cuando se despolarizan todos los ventrículos, entonces se forma el complejo QRS. O sea, este se llama QRS porque el valle se le llama el valle Q, la cresta R y el valle S. Entonces, complejo QRS. Y ya les voy a explicar por qué se le dice complejo QRS. Entonces, en el complejo QRS cae la despolarización ventricular. Entonces, repito, la onda P es despolarización auricular y el complejo QRS, despolarización ventricular. ¿Qué significa despolarización? Significa que si miramos la membrana como un capacitor, ahora la parte de arriba o externa está negativa y la parte interna es positiva. Eso es despolarización. Entonces, cuando el corazón, su célula se pone de esa forma, negativo en el exterior y positivo en el interior, decimos que está despolarizada. Recordando un poco de lo que vimos, eso sí, hace tiempos, que era la despolarización. Muy bien. ¿Y qué significa ahora la onda T? La onda T aparece cuando se empieza a repolarizar los ventrículos. Entonces, ¿qué es onda T? Repolarización de ventrículos. Entonces, recordemos que esto cumple un ciclo así, miren. La señal eléctrica viaja hacia acá y luego retorna. Cuando viaja hacia acá es despolarizar y cuando retorna es repolarizar. Entonces, la onda T es cuando se repolariza los ventrículos y la onda QRS es cuando se despolariza los ventrículos, que esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la onda P, despolarización de las aurículas, QRS, despolarización de los ventrículos, la onda T, repolarización de los ventrículos, y en el complejo QRS es repolarización auricular para volver a comenzar. Entonces, le llamamos complejo QRS porque en esas mismas ondas está atrapada la despolarización de los ventrículos y está atrapada también la repolarización de las aurículas. Entonces, es algo más complejo para poder ver ese cruce y de ahí el nombre de complejo QRS. No es así la onda P y la onda T, que es más fácil de explicar. La onda P es despolarización de las aurículas y la onda T es repolarización de los ventrículos. En el complejo QRS queda la despolarización ventricular y la repolarización auricular. Entonces, ¿qué necesitamos enseñarle al estudiante en un electrocardiograma? Que el electro se clasifica así: la onda P, el complejo QRS y la onda T. Ahora, el tiempo PR, o sea, el segmento PR, el tiempo que tarda en la P, de la cresta P a llegar a la cresta R, ese tiempo PR es el tiempo de tránsito que hay al pasar de las aurículas a los ventrículos. Entonces, el tiempo que se lleva en el nodo auriventricular coincide con este tiempo PR, de ese segmento PR. Entonces, si ese segmento PR es alargado, entonces decimos que está tardando bastante tiempo en el nodo auriventricular. O sea, para pasar la señal eléctrica de las aurículas a los ventrículos, me lo dice el segmento PR. ¿De acuerdo? El segmento RT es el tiempo que tarda entre despolarizarse los ventrículos y repolarizarse los ventrículos. Ese es el segmento RT. Entonces, todo eso está medido en el electrocardiograma. Entonces, los cardiólogos
que son los especialistas en esto, saben que tienen un electro base, que es el electro normal, y si hay algo anormal a ese electro, entonces hay un problema. Entonces, nosotros pues no somos cardiólogos, pero por lo menos podemos darle a los muchachos una aplicación del potencial y cómo en fisiopato pueden ellos percibir un defecto cardíaco con el alargamiento de la onda P o el alargamiento del tiempo PR o el tiempo RT. Eso tiene un significado, como el que les estoy dando ahora. El PR es el tiempo que tarda para pasar el de las aurículas a los ventrículos y el RT es el tiempo que tarda en despolarizarse los ventrículos y repolarizarse los ventrículos. Pues aquí son, déjenme borrar estos garabatos, tengo por ahí. Pues ahí está el electro ya explicado de una mejor forma, viéndolo más claro. La onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. Y ya les expliqué qué significa cada una de ellas. Ahora, algo muy importante, los médicos pues tienen un power a los cálculos y aquí es donde entramos nosotros. Ellos en fisiología van a ver el ritmo cardíaco, en fisiopato van a ver que el ritmo cardíaco es importante para ver si hay un problema o un defecto cardíaco, pero lo que podemos ver es que nosotros acá en biofísica les podemos enseñar que el ritmo cardíaco depende del electro o se puede visualizar desde el electro. Y eso es lo que les voy a enseñar ahora, cómo calcular el ritmo cardíaco a partir de un electro. Entonces, podemos ver que en el electrocardiograma, todo papel de un electro es cuadrícula. Y en esa cuadrícula vamos a ver cuadros grandes, como son estos, cuadros grandes, y vamos a ver que también hay cuadros chiquitos. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá o en esta figura, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio de cuadros grandes. Pero cuadros chiquitos podemos ver que en cada cuadro grande hay 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántos cuadros pequeños tenemos ahí? ¿Verdad? 25, ¿verdad? Entonces, dentro de cada cuadro grande hay un cuadro también pequeño. Eso me va a permitir a mí poder calcular el ritmo cardíaco. Entonces, el número mágico que usamos es el 300. Digamos que de alguna manera se memorizan los médicos ese número, el 300, el número mágico. Pero físicamente se puede explicar. Por ejemplo, en un electrocardiograma normal, por cada segundo hay 5 cuadros grandes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. En un electro normal pasan 5 cuadros grandes en un segundo. Por lo tanto, en un minuto, si hacemos la conversión, hay 300 cuadros grandes. Entonces, en un electro normal van a haber 300 cuadros grandes por minuto. Y de ahí es que se toma el número mágico de 300. Físicamente, solo es la división del tiempo, ¿verdad? Pero digamos que los médicos se memorizan el 300. Entonces,
Yo le llamo ahí número mágico, pero no es número mágico, simplemente es el tiempo, la suma de 300 cuadros grandes en un minuto. Entonces, yo puedo calcular el ritmo cardíaco de dos formas, con los cuadros grandes o con los cuadros pequeños. Y para eso, lo que tengo que hacer es contar el número de cuadros grandes que hay entre onda R y R. Entonces, recordemos que yo puedo clasificar el electro de esa forma. Entonces, esta es mi onda R. Cuando mire la siguiente R del siguiente ciclo, yo mido cuántos cuadros hay de R a R. Y ese número va a ser importante para calcular el ritmo cardíaco. Y eso es lo que quiero que se les explique a los alumnos en biofísica, que puedan ver la utilidad, que les hagan preguntas de examen. Por ejemplo, aquí tengo mi punto, mi onda R, y aquí tengo mi otra onda R. ¿Cuántos cuadros grandes hay? De R a R. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es la formulita? La formulita es el número mágico 300 dividido entre el número de cuadros grandes. Tiene sentido, solo es una razón de tiempo. Entonces, 300 entre 4 cuadros grandes, 75. Eso significa que con el electro, yo puedo decir que ese paciente tiene 75 latidos por minuto. ¿Qué le estamos enseñando al estudiante de medicina? Que con el electro ellos puedan calcular el ritmo cardíaco. No tienen que usar el esteto y medir el tiempo. O no tienen que usar, por ejemplo, eh, un esfinomanómetro para medir el ritmo cardíaco, sino que con solo el papel. Entonces, la formulita es el número o la frecuencia cardíaca va a ser 300 entre el número de cuadros grandes. Ahora, si usan los cuadros chicos, entonces ya no voy a usar 300, sino que voy a usar 1500. Entonces, 1500 dividido entre el número de cuadros pequeños. Entonces, ¿qué significa NCP? Número de cuadros pequeños. ¿Qué significaba NCG? Número de cuadros grandes. Entonces, ¿cuántos cuadros pequeños hay de R a R? 5 más 5 más 5 más 5. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 multiplicado por el número de cuadros que hay. ¿De acuerdo? Que son 5. Entonces, vamos a verlo acá. El número de cuadros pequeños va a ser el número de cuadros grandes por 5. 4 por 5, 20. Entonces, 1500 entre 20. Los mismos latidos por minuto. Entonces, yo uso 300, tengo que usar número de cuadros grandes. Uso 1500, entonces son número de cuadros pequeños. Ahora, como estos son problemas académicos y los podemos inventar y hasta graficar en matemáticas, el electro, entonces ya el R coincide con el R. Pero yo, en un electro real, mejor dicho, antes de explicar lo que les quería decir, los R's pueden coincidir en cualquier punto. Pero yo en el papel voy a tratar de buscar en la vida real una secuencia de que los dos R's coincidan en los cuadros grandes. O con uno de ellos que coincide en un cuadro grande y ver el otro donde coincide el que sigue, el siguiente. ¿Me explico? Entonces, si coincide con cuadros grandes, lo hago con el número de cuadros grandes. Si coincide con cuadros pequeños, entonces hago con el número de cuadros pequeños. Pero yo durante el electro voy a buscar los R's que están exactamente en la línea para poder yo determinar el número de cuadros.
Entonces esta clase es muy importante para ellos. Nunca se les olvida. Ahí es donde les he dicho que los estudiantes me han llegado a decir, en biofísica aprendí a calcular la frecuencia cardíaca. Pero cuando llegan fisiología, no, ya sabemos cómo calcular, con los cuadros grandes y con los cuadros pequeños. Entonces, vamos a la última etapa, las conclusiones. Esto es para que vean un poco cómo en fisiopato ellos lo abordan. Entonces, un poco esta parte que estamos dando de biofísica es un poco de fisiología y un poco de fisiopatología, que ellos van con base o les sirve mucho en su formación. Más o menos 2 cuadros verticales equivalen a 1 milivoltio. Y más o menos el ciclo del ritmo cardíaco, 5 cuadros grandes equivale a 1 segundo. Ese es lo normal. Lo normal es que 5 cuadros grandes equivalga a 1 segundo. Dígame. Ahí los picos no coinciden en el cuadro. En este no coinciden, es un buen ejemplo, muy bien Luis. Todavía hay que buscar en el papel una secuencia donde se pueda que las dos coincidan, identificarlas. Indicará que algo está pasando, pero que puede ver. Es- el pico es muy pegadito o es muy Sí, eso, si miran que los cuadros se reducen de 5 muy significativamente, o sea, no da 5, entonces quiere decir que hay un problema, ¿verdad? De eso se trata con el electro. Es más, cuando los cuadros son menos de 5, se dice que es un paciente con taquicardia. Y eso es más o menos lo que les quiero mostrar ahora. 5 ejemplos, cómo con el electro podemos determinar diferentes patologías. Por ejemplo, el cuadro de abajo. El de arriba es un electro normal. Miren, acá tengo un electro normal, pero acá no. Este ya no es normal, porque podemos ver que de R a R es menor que 5 cuadros grandes, casi menos de 3 cuadros grandes. Entonces significa que eso me indica que ese paciente tiene taquicardia. ¿Qué es la taquicardia? Que la frecuencia cardíaca sea mayor de 100 latidos por minuto. Mayores de 100 latidos por minuto, como dice ahí, es taquicárdico y se puede ver en el electro. la presión. Eh, Recuerde que la parte mecánica lo que sucede es que el corazón se está contrayendo más rápidamente y está mandando más rápido el flujo. No, porque no necesariamente está asociada a la hipertensión, solo es el ritmo cardíaco. Que si el corazón está haciendo más trabajo de lo normal, sí, porque está acelerado su ritmo, pero no tiene que ver con la presión, digamos. Exacto. Es más, usted puede tomar una taza de café y aumentar su ritmo cardíaco y no significa que es hipertenso. Lo otro, podemos ver el normal y vemos esta patología que está aquí. No, este tampoco es normal. Aquí las dos son patologías. Entonces, la primera ejemplo que les muestro es con el electro un corazón taquicárdico. La de arriba, el C, es un corazón con bloqueo auriventricular. De alguna manera, el nodo auriventricular está bloqueado. Entonces se le llama bloqueo de primer grado. Este bloqueo de primer grado se nota porque el tiempo PR es muy alargado. ¿Lo observan? Miremos aquí el normal. Este es el normal. Mire el tiempo PR. Es corto. Es el tiempo que transita por el nodo auriventricular. Pero miremos en este caso, es muy alargado. Entonces se dice que
el nodo auriventricular está demasiado bloqueado. De alguna manera se necesita resetear. Y casi todos estos tratamientos son eléctricos. La figura de la izquierda, ahí tiene que decir que Y aquí le muestra la parte anatómica y aquí es donde les dicen que está el nodo auriventricular y que ahí es donde está el problema cuando es de primer grado. Entonces, de primer grado, digamos que hay problemas, no está transitando la señal eléctrica como se debe, o sea, hay mucha resistencia eléctrica ahí. Entonces se alarga en el electro, en el diagrama PR. pero es debido a que el marcapasos ya tiene algo, algún defecto. Sí, eso es. El segundo marcapaso, sobre todo. Para el primer, para los- Sí, el segundo marcapaso está fallando. Se va a la fibra de A las de Is y después las fibras de Purkinje. Y el otro caso, que es el tercero que les muestro hoy, es que simplemente desaparece el complejo QRS. Ven que no está, sí está. No está, sí está. Entonces, a ese se le llama bloqueo de segundo grado, que es más, digamos, preocupante que el primero. y la condición del paciente. Debilidad. Acá puede mostrar debilidad porque no está bombeando como se debe el corazón. Entonces, de segundo grado, cuando desaparece el complejo QRS. Este es un corazón, un electrocardiograma errático. Ahí puede haber una fibrilación o una arritmia que se le dice. Entonces, el nodo, las células, los nodos están totalmente, las excitaciones erráticas. Entonces, digamos, necesitamos aplicar una desfibrilación para, de alguna manera, poder hacer que se reinicien las células y que ahora sí formen el diagrama que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Ahí es donde se aplica la Entonces, cuando hay un corazón así totalmente errático, prácticamente el paciente ya no está bombeando sangre. Entonces puede haber un paro cardíaco, entonces urge una desfibrilación con las palas, uno que se aplica ahí donde se le aplica. Entonces, digamos, un corazón fibrilante como una persona ansiosa. Me gusta dar esa analogía. Entonces venimos y le damos una cachetada a esa persona ansiosa para que reaccione. Entonces la cachetada analógicamente la descarga eléctrica, esperando que se reactive. Si no se reactiva, una segunda vez, una tercera vez, esperando que el corazón, pues, digamos, reaccione, ¿verdad? Si no, pues ni modo. Pues es un paro cardíaco y es una muerte, ¿verdad? Y ese otro ejemplo, que eso suele pasar cuando una persona es hipertensa y no se trata. Entonces él anda a altas presiones y el corazón empieza a hacer más trabajo. Entonces el músculo, el corazón se agranda, el ventrículo. Entonces se observa en el electro cuando la onda S, como ven ahí, está muy alargada. Entonces, cuando la onda S está muy alargada, decimos que un corazón agrandado. Entonces, como pueden ver, bueno, hasta ahí les tengo. Ahí es la fuente, que, los diferentes libros y la red. Entonces, como pueden ver, la utilidad del electro, el potencial que tiene el electro en el médico para llegar a entender el funcionamiento del corazón sobre todo lograr entender pues los diferentes problemas o defectos que pueda tener el corazón a través del electro. Entonces, esto es una muestra de lo que ellos ven, digamos, en fisiopato, y es una muestra de lo que ellos ven también en fisiología, y por lo tanto nosotros estamos llamados a que lleguen con base de esa forma. Entonces imagínense, nosotros les enseñamos acá carritos.
les decimos una lancha acelera y, ajá, y ellos esperan entender esto. Entonces después dicen que la física no estaba mal enfocada, pero realmente vemos la importancia que sí tiene la física en la medicina. Entonces, eso sería todo por hoy, compañeros, y dejo un espacio por si hay preguntas. Una situación bastante común en las personas que tienen, por ejemplo, problemas cardíacos, que no se puede observar en un Bueno, electrocardiograma. pues, De probando, tiempo. probando. Permítanme para que puedan escuchar los de San Pedro. Era como comentar. Sí, está bien. Que hay situaciones que ponen ustedes con las personas que tienen problemas cardíacos y que no se puede observar en un electrocardiograma de corto tiempo, sino que lo que hacen los médicos es justamente hacer un monitoreo de tiempo prolongado, de un día creo que lo hacen, a unos días, y hacen un registro y ahí se pueden ver si tienen arritmias. Por ejemplo, cuántas arritmias sufren un día, cuántos de control de esas ondas tienen por día, y ahí un diagnóstico. Es correcto. Esto les puede ampliar su creatividad. Por ejemplo, en un laboratorio, en vez de estarles explicando cómo les vamos a enseñar a un muchacho de medicina y les vamos a hablar de motores eléctricos, porque no buscamos una aplicación que me simule electrocardiogramas o estas matemáticas y los ponemos a medir, pues, hacer un electro. Ahora hasta relojes hay que miden electrocardiogramas de aplicaciones. Entonces, sí, ¿verdad? No, pues me refiero allá en San Pedro, nosotros pues ya lo estamos haciendo. Entonces, quiero transmitirles la idea a los de San Pedro que se puede hacer pues con matemática y poder, digamos, hacerles algo orientado a ellos. Tal vez le presta el micrófono al jefe. Sí, no, yo Un quería comentario hacer para un comentario y bueno, no sé, porque si lo desconozco, no sé qué relación hay entre el electrocardiograma y este examen que se le conoce como el Holter. Eh, ese es el término del aparato que, bueno, yo en ese momento tuve un familiar que tuvo que andarlo por un día completo, 24 horas, y como que el aparato recolectaba información, o sea, era un electrocardiograma por 24 pero horas. grabación va. Ajá, en grabación. Sí. Entonces, no sé si es lo mismo Es en lo, en un electrocardiograma de larga duración, pongámoslo de esa forma, o se mide otras cosas en ese orden. digamos que es lo mismo, porque lo que está haciendo es como una grabación de los diferentes electros. En lugar de estarle haciendo diferentes electros a diferentes horas, mejor se le coloca ese aparato y se graban todos los electros y se mantiene, digamos que en un día o en 2 días, cuántos, cómo anda su corazón, digamos. Le pasé el micrófono al jefe para que nos hable más o menos qué hacen acá en Tegucigalpa en una práctica con electrocardiograma. Sí, en la práctica se hace como de electro, ¿no? Sí. Se hace el registro a los estudiantes, ¿verdad? Y eso se plotea en una computadora, más que en un papel, pues en una computadora. Ahí. Y pues se hacen algunas, obviamente, siempre decimos que son términos de referencia, no son ni médicos ni equipos más sofisticados para identificar una patología, porque a alguien se le puede ocurrir decir, ay, usted tiene un problema del corazón, y cuando no lo tienen, ¿no? Sin embargo, como la técnica, la intuición, el método, lo que se le puede extraer es lo que valoran. Pensando en San Pedro, aparte de eso, también hace un par de días se me estaba ocurriendo que podríamos usar algo de referencia con unos medidores de oxígeno y de presión que se colocan en el dedo. Ahora cuando va a una clínica solo le ponen una parte, pero obviamente eso usan luz óptica, ¿no? Para poder Sí, impedir el ritmo cardíaco es una técnica completamente distinta a un electrocardiograma porque no es un registro eléctrico. correcto. Sin embargo, creo que algo podemos hacer porque eso es mucho más económico que estar pensando en el electrocardiograma, que es mucho más caro, ¿no? Entonces, creo que algo podemos trabajar y habría que hablar con Melissa para ver qué podemos pensar. Sí, Específicamente en este tema. Entonces, es una cosa. ok, gracias, Carlos.
Entonces, la idea es poderles ampliar un poco el panorama a todos, por ejemplo, y que surjan ideas y tratar, digamos, de hacer cosas prácticas con los muchachos que podamos aplicar esto. No se me vaya a malentender cuando digo yo explicarles un motor, no necesariamente es un motor, pero lo que trato de decir es que nosotros, porque así lo hacíamos acá, buscamos cosas de ingeniería como que si a ellos les va a servir, a eso me refiero. Hay que buscarle cosas que a ellos les pueda servir. Por ejemplo, yo sé que matemática tiene varios electros. Se pueden conseguir electros de papel y ponerlos a graficar o dibujar, cosas que a ellos les va a servir, ¿verdad? Con la cuadrícula, por ejemplo. De hecho, que alguien trae los electros del... Trae los electros, muy Sí, bien. él tiene una colección de electros de pacientes reales, para que lo vean y obviamente los electros ya ni se parecen mucho a lo que colocamos aquí, ¿verdad? Hay muchas otras condiciones. Pero él, con esa base, más lo que se observa, lo que se mide, ya se hace una diferencia. Y yo pienso que San Pedro tiene una ventaja, Tegucigalpa, que nosotros estamos aislados con los médicos. O sea, física está acá en Ciudad Universitaria y la Facultad de Ciencias Médicas está en el Hospital Escuela. Estamos separados por la ciudad. Pero pienso yo que San Pedro, digamos, tiene esa facilidad que solo va del 3 al 6 creo que es. Y ahí están. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ir a hablar con los médicos, qué aparatos tienen para generar electros, que se los presten o que ellos mismos puedan colaborar, se les da un diploma a ellos, a los médicos, y hacerles una práctica con el equipo de ellos y explicarles y nosotros enfocarnos en la parte física. Entonces, eso es algo que perfectamente puede hacer, digamos, la jefa, ir a platicar con los médicos, mostrarles que se quieren hacer nuevas prácticas, hablar con ellos, qué equipo tienen, y si tienen equipo a mano donde se puede hacer un electro, que se los presten, o quizás ella dar una capacitación a los profesores, o sea, tienen a los médicos a la vuelta, pues. Nosotros es más difícil porque para podernos reunir con ellos, pues tienen que venir a la ciudad universitaria donde no hay ni parqueo, entonces no les gusta venir. Si para podernos reunir en esas comisiones que hablamos de diseño curricular, se tiene que hacer con un tiempo suficiente, ¿verdad, jefe? Para que puedan estar aquí y poder, pues, dialogar. Entonces, en esa parte, pues, en San Pedro lo tienen más fácil porque ahí nomás están en la misma sede, digamos. Dígame, Luis. Cuando, Dele, yo creo que ahí se le escucha. no, Sí, sí. sí, sí. No, yo tenía una observación. Cuando yo doy el tema de doctor, que por ejemplo, los amigos son muy estudiosos. Y entonces ellos me quieren sacar a mí la patología que presenta el codo o la rodilla o el cuello, cuando vemos para adelante, por ejemplo, que final clase, entonces yo digo, oye, bueno, mire, nosotros solo vamos a sacar la física que está en esta situación, en este problema. Y ahí no, ya la parte patológica que eso le corresponde a ustedes, ya nada. Sí, o sea, tampoco es que nosotros vamos a ser médicos. Sí, O sea, nosotros realmente estamos estudiando esto, sobre todo empapándonos qué ven ellos. Entonces, tomando la idea de lo que ven ellos, ver cómo nosotros les podemos aportar. Por eso yo les digo, los expertos en todos estos diagramas son los cardiólogos. Nosotros solo le estamos dando la cereza del pastel a los estudiantes y encaminarlos a lo que ellos van a ver. Ahora, donde nosotros vamos a enfatizar, por ejemplo, acá, eso en los parámetros físicos, como la frecuencia, la amplitud, las ondas, las crestas, los valles, todos esos son términos físicos, el voltaje, los iones, el campo eléctrico, todo eso vamos a enfatizar acá. En el caso que me decía de las palancas, pues uno les enseña cómo funcionan los movimientos articulares, cómo funciona el fundamento físico de cómo uno camina, pero ya problemas de enfermedades y cosas, para eso está el ortopeda, que ellos lo van a ver allá.
Entonces, pero sí, es bueno tener estas aplicaciones para poder enriquecer, por ejemplo, nuestras clases. Pero tampoco es que vamos a ser expertos y vamos a llegar a ir a sustituir al ortopeda o al cardiólogo. No, pero por lo menos teniendo esta visión de lo que ellos ocupan, uno puede aprovechar a dar mejor su clase. A eso, ese es el punto. Doctor, cuando generan el programa, los datos los tienen de quién, de- los simulan como paciente o como una cuestión. O sea, no le entiendo la pregunta. Tal vez me la... Ah, a Carlos El es. laboratorio, cuando generan el radiograma, utilizan a quién a un estudiante. A un estudiante, correcto. No, ah, y yo pensé que era alguien especial, alguien con para No, el defecto o si está normal. miren, se les puede poner, son prácticas que se ocurren con ese equipo para medir electros. A la misma estudiante se le mide el electro y después se le puede decir, tómese una taza de café o tómese un energizante y después se le vuelve a hacer y cosas que ellos muestren, que puedan ver que realmente hace variar, ¿verdad? Bueno, no sé si en los que están en línea tienen alguna consulta, en los compañeros profesores de San Pedro, o todo está bien. No, todo bien, Ramón. Gracias. Sí, voy a hablar con la gente de medicina, a ver cómo están ellos con el equipo, ¿verdad? Si no están carentes, esperemos que no también. Y Sadia, qué bueno que está conectada. Puede usted como jefa a reunirse con ellos y con gusto desde acá de TEGU les podemos apoyar en la elaboración de guías, con la experiencia que ya tenemos nosotros, que hemos ido implementando acá este enfoque. Entonces, según el equipo que ustedes puedan conseguir con los médicos, les podemos colaborar para poder diseñar, por ejemplo, guías, incluso que puedan servirnos a nosotros también. Entonces, estamos a la orden siempre, Sadia. Ok, muchas gracias, Ramón. Bueno, entonces por hoy nos quedamos por aquí y mañana miraríamos qué temas mañana, jefe. Fibrilación y desfibrilación. Mañana miramos justamente lo de la fibrilación y desfibrilación, la continuidad de esto. Cuando miramos un corazón errante, como el que acabamos de ver, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se aplica? Entonces eso sería mañana. Buenas tardes, compañeros. Espero que haya sido de su agrado y estamos a la orden. Gracias. Buenas tardes, gracias, muy amable. Gracias, gracias, Ramón. A la orden, profesor.